Bien, continuando con la segunda parte de nuestro encuentro de hoy de la clase relativa a la genética de poblaciones, nos quedamos pues en que en esta segunda parte vamos a hablar sobre las pruebas de la evolución. Recuerden que la lectura recomendada deben hacerla. Hay una lectura que no es la lectura oficial, pero es evolución predarwiniana, se las recomiendo. Antes del capítulo 19 de Solomon, donde sí se habla de la variabilidad en las poblaciones, en el capítulo 18 habla sobre la evolución predarwiniana. Les recomiendo encarecidamente que lean ese capítulo porque les será de gran ayuda. Bien, en lo que respecta a las pruebas de la evolución, pues haremos pues mención rápida de algunas de las evidencias que prueba que pues de forma indiscutible son evidencias que nos permiten conocer pues mucha información a lo largo pues de millones y millones de años de pues vida en nuestro planeta y de forma de vida, muchas de ellas muy diferentes a la que actualmente conocemos. Una de las evidencias más importantes es el registro paleontológico. Nos estamos refiriendo a los fósiles. Como bien se define aquí, son restos o vestigios típicos de organismos ancestrales que podemos localizar en roca sedimentaria. Aquí podemos ver pues esta elevación y estas rocas que presentan como si fueran unas franjas, pues son rocas sedimentarias y en ellas podemos encontrar, como podemos observar en la imagen de arriba, una serie de vestigios, incluso pueden ser huellas, restos de partes de animales que pues relatan una historia, por decirlo pues de alguna forma. Tenemos otra imagen en donde podemos observar pues un escorpión atrapado pues en la resina de esta piedra esta resina petrificada, que es el ámbar, y nosotros aquí en República Dominicana pues tenemos pues muchas formas de vida pues conservadas, sobre todo insectos conservadas en ámbar. Otra de las evidencias de la evolución, tiene que ver con la anatomía comparada, en donde podemos observar que diversidad de organismos comparten, pues, aquí está de una manera muy colorida y didáctica. Si ustedes observan, los sombreados de color verde hacen alusión al abdomen en todos estos organismos. Estos son artrópodos de diversos grupos y la parte amarilla representa el tórax y la parte que es naranjita la cabeza. Entonces vemos la diversidad de grupos que existen pues en este renglón de organismos y cómo pues ellos comparten un patrón corporal bastante semejante, aunque ellos sean muy diferentes unos de los otros. Pero todo esto habla pues de que estos organismos comparten un ancestro común y que pues por eventos de especiación pues fueron divergiendo a lo largo del tiempo. Otra de las evidencias, aparte de las dos que hemos mencionado, es una muy interesante, que es la biología molecular. Aquí nosotros tenemos unas secuencias de ADN de diferentes organismos que pertenecen al orden de los primates.
Eh, en la parte superior de esta diapositiva, habla de que tanto el ADN como las proteínas que determinan el ADN, pues aportan información sobre la historia evolutiva de los organismos. Otro punto es que todo lo que tiene que ver con pues, la composición química, la estructura formado por células y muchos procesos metabólicos nos habla pues, de un origen común de estos organismos. Y el ADN como tal, pues es el mismo lenguaje, es el mismo código genético, son los mismos procesos de replicación del ADN, de transcripción y de traducción comunes desde una bacteria hasta un elefante, por decir, o hasta nosotros. Entonces, en ese sentido, esa información es, todas estas características que estamos mencionando en este momento son una evidencia del punto molecular de la evolución y del cambio. Entonces, les decía que lo que tenemos aquí son, si ustedes observan a la izquierda, tenemos una columna los nombres de los diferentes grupos de las diferentes familias, por decirlo así, no son nombres de familia, pero cada organismo representa una familia y de forma horizontal podemos ver las secuencias de ADN en una parte X, Y o Z del genoma de estos organismos, ¿ok? Entonces, lo que se está haciendo, señores, es comparando la similitud de estos organismos desde el punto de vista molecular. Si ustedes observan en la columna correspondiente a la posición 25, todos ellos son idénticos y así podemos ver en muchas otras cómo comparten secuencias idénticas, lo cual es una evidencia bastante contundente de que este grupo de organismos comparten un ancestro común. El grupo nuestro, el grupo de el orden de los primates, pues esta información que tenemos aquí es muy interesante y pues contribuye de forma muy significativa a lo que es, bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué grupo de monos te parece el más próximo a los humanos? No tenemos el chance para hacer el ejercicio, pero usted puede hacer el ejercicio en casa porque esta información está en la presentación. Tenemos que avanzar para que nos alcance el tiempo. Bien, entonces, habíamos mencionado al principio que las mutaciones son la fuente principal de variabilidad porque genera nuevos alelos. Sin embargo, que existen una serie de eventos que van a influir en la frecuencia de esos alelos en una población. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de una serie de procesos microevolutivos que influyen directamente en lo que son pues la variación de la dinámica de estas frecuencias alélicas. El primer fenómeno que vamos a conocer se llama deriva genética. Deriva genética y se define como una fuerza evolutiva que consiste básicamente en un cambio aleatorio, es decir, al azar, en la frecuencia de los alelos de una generación a otra. De esta forma es que se define la deriva genética, cambio aleatorio en la frecuencia de los alelos de una generación a la otra. Las características más importantes de la deriva genética es que cuando esto ocurre, pues se van a perder en la población se pierden los alelos más frecuentes, se pierden los menos frecuentes, se fijan los más frecuentes. En ese sentido, pues va a disminuir la diversidad genética de la población, tiende a formar poblaciones homocigóticas,
y pues los efectos de la deriva se van a acentuar y se van a observar más en poblaciones pequeñas. Dentro de la deriva genética podemos observar dos casos interesantes. Uno de ellos es el efecto de fundadores, en el cual un número pequeño de individuos de una población grande fundan una nueva población y llevan sus genes a una nueva población. Es decir, vamos a decir que ellos, un pequeño grupo de una población grande se aparta y forma una nueva población. Y esta pequeña población va a llevar, pues, sus genes. Pero ¿qué pasa? Que los genes que van a estar presentes en esa pequeña población, que nosotros conocemos como efecto de fundadores, pueden haber en esa pequeña población alelos raros en exceso. En la población original, tal vez los alelos que ese grupito lleva en la población original eran raros, pero en esa población pequeña, al ser pequeña, puede entonces estar en exceso. O tal vez esta pequeña población no posee alguno de los alelos que eran frecuentes en la población original. Entonces, es muy importante. A eso es lo que se le llama efecto de fundadores. Y uno de los ejemplos más interesantes es el ejemplo del grupo Amish en Pensilvania, formado por 12 fundadores, en donde en esa población se puede observar con una frecuencia importante enanismo y polidactilia, es decir, dedos adicionales. Hay otro ejemplo aquí, pero nosotros no vamos a profundizar en los ejemplos, sino que vamos a mencionar las características fundamentales de cada uno de estos fenómenos, de manera tal que ustedes se vayan con una idea clara de cada uno de ellos y pues cuando realicen su lectura o su estudio de una forma más, con más tiempo, entonces podrán tener todos los detalles que les ofrece su unidad que nosotros recomendamos para esta parte. Continuamos. Otro de los casos es en lo que respecta a la deriva genética, es el efecto de cuello de botella. Y esta ilustración es muy apropiada, no por el tema, no solamente por el cuello de botella que hay aquí, sino por el resultado. Bien, el efecto de cuello de botella se define como una población que se genera a raíz de una catástrofe. Esta catástrofe puede ser generada por causas humanas como las guerras, hambrunas, producto de guerras o producto de desastres naturales, como terremotos, en fin. Y también epidemias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí en esta botella una población original donde ustedes pueden ver, vamos a asumir que estos colores representan alelos. ¿Ok? Y ocurre un evento de cuello de botella y vemos cómo en este vaso, como resultado del evento de cuello de botella, vemos que lo que más prevalece son los alelos de color azul, mientras que los amarillos son escasos. Si observamos la población original, estamos viendo que más o menos había una proporción más o menos equitativa entre azul y amarillo. Pero luego del evento de cuello de botella, vemos que los alelos que prevalecen son más los azules que los amarillos. Y tenemos aquí entonces la población que sobrevivió, donde, reitero, los alelos de color azul están en mayor frecuencia que los amarillos, y vemos como una nueva población a partir de
esta población sobreviviente se genera donde prevalece los alelos de color azul. Esto es un buen ejemplo para entender el efecto de cuello de botella. Seguimos con otro fenómeno. Tenemos el fenómeno relativo al flujo genético. ¿A qué llamamos flujo genético? Pues al movimiento de alelos, por supuesto, estamos hablando de organismos que poseen estos alelos de un lugar a otro, causada por migración y reproducción de los individuos. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos poblaciones, ¿ok? Sabemos bien que las poblaciones están conformadas por organismos de una misma especie y que una especie se define como, la especie biológica se define como aquellos organismos que pueden reproducirse y dejar descendencia fértil. Entonces, esta población que vive en un lugar A, se dirige una parte, un grupo de organismos de esta población se dirige pues donde se localiza la población B, es decir, migra, y ahí se reproduce. Entonces, cuando esto ocurre, sucede el flujo genético. Seguimos. Bien, estos simplemente son imágenes alusivas a lo que es variabilidad. Bien, vamos con el último fenómeno, que se refiere a la consanguinidad. En los individuos, el apareamiento no ocurre de forma aleatoria. Es decir, los organismos de una misma especie no se aparean, entre comillas, como diríamos nosotros a lo loco, sino que los organismos tienden pues a escoger pareja en base a una serie de criterios, vamos a decirlo así, también entre comillas. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a estar refiriendo pues a un fenómeno en el que individuos emparentados se cruzan, que es lo que nosotros llamamos consanguinidad. Consanguinidad se refiere a misma sangre. Y como está aquí, pues descrito, se refiere al cruzamiento entre dos personas que comparten un pariente común. Mientras mayor sea el parentesco entre dos personas, es decir, mientras más, como nosotros decimos aquí, mientras, yo pienso que todos entendemos parentesco, ¿no? No tengo que complicarme buscando un sinónimo. Mientras mayor sea el parentesco entre dos personas, entonces mayor será su coeficiente de consanguinidad. Nosotros vamos a explicar lo que es coeficiente de consanguinidad cuando estemos en la semana próxima. Vamos a hablar de los coeficientes de consanguinidad y los coeficientes de endogamia. Así que no nos vamos a complicar por eso. Pero el punto es que mientras mayor es el parentesco de dos individuos, pues su coeficiente de consanguinidad será mayor y ellos van a ser menos, su descendencia va a ser menos heterocigótica. El coeficiente de consanguinidad, que lo vamos a aprender a calcular la semana próxima, pues nos va a medir la proporción de genes que comparten dos individuos que son familia. Eso es lo que te permite calcular el coeficiente de consanguinidad. Entonces, en términos biológicos, los apareamientos consanguíneos y la descendencia producto de la consanguinidad no es aconsejable. ¿Por qué? Porque estas uniones consanguíneas promueven la homocigosidad. Y si una población es muy homocigota, quiere decir que tiene poca variabilidad. Y si vamos a poner un ejemplo, ocurre algún evento en el ambiente, vamos a poner que ocasionado por un patógeno,
Si todos los organismos son idénticos o muy parecidos, entonces habrá poco, vamos a decirlo en buen dominicano, poco de dónde agarrar para poder hacer frente desde el punto de vista de su diversidad genotípica, que puede expresarse en un fenotipo X, ante un ambiente que ofrezca algunas amenazas, como el caso de algunos patógenos. Si todos son iguales, entonces todos van a tener la misma probabilidad o predisposición a sucumbir frente a esta eventualidad. Mientras que si la población es bien heterocigótica, entonces habrá mayores recursos, habrá mayor probabilidad de que existan otras formas de enfrentar esta situación. Y cuando yo hablo de esta manera, recuerden que yo no estoy hablando refiriéndome a que los organismos piensan y que los organismos calculan, nada de eso. No, sabemos que nos estamos refiriendo pues a asuntos que tienen que ver con nada que ver con la voluntad. Entonces, en resumen, lo que queremos decir que mientras más consanguíneas son las uniones, pues las poblaciones van a tender a ser más homocigóticas y desde lo que es la variabilidad genética, pues habrá menos, y con lo que tiene que ver esto, con las consecuencias que tiene que ver esto en términos de su adaptación al ambiente. Y ya conocemos bastante bien el concepto de adaptación. Desde el punto de vista de la salud, también es muy negativo, porque recuerden que existen condiciones que se heredan de forma recesiva y que no se expresan a menos que otro alelo recesivo esté formando parte de este genotipo. Es el típico caso de la anemia falciforme. Los padres son individuos sanos que no expresan la condición, igual que la fibrosis quística y otras enfermedades. Los padres no expresan la condición, pero portan un alelo recesivo que, si el otro progenitor también lo tiene, pues en el caso de la herencia autosómica, sabemos que en un 25% de cada embarazo ocurrirá, pues tendrá la probabilidad de que ocurra un nacimiento donde exprese la condición de enfermedad. Entonces, con más razón, pues es importante entender la relevancia de las consecuencias de la consanguinidad desde el punto de vista de la salud. Este espacio es muy apropiado para hablar de estos temas y para que esto quede claro. Entonces, muchas veces en las familias, sobre todo, aquí hay varios ejemplos. Tenemos la realeza europea, que en el pasado era muy, bueno, y nosotros presentamos en uno de los videos, pues, si mal no recuerdo, tenía que ver con la herencia ligada al sexo, al menos un ejemplo de un árbol genealógico de la reina Isabel, en donde se observaban muchas uniones consanguíneas y pues estas personas tenían esta costumbre con el propósito de preservar el patrimonio. Sin embargo, pues sabemos que habían, en el ejemplo que vimos de la genealogía, muchos individuos, sobre todo varones, afectados por hembras portadoras de un gen recesivo que se expresaba pues en los varones, como el caso de la hemofilia. Pero no solamente en Europa, sino pues en tribus, en diferentes lugares del mundo. Estas uniones se hacen con el propósito pues de preservar pues bienes y riquezas. Entonces,
Nosotros también vamos a, en la clase próxima, pues a aprender a realizar, a calcular no solamente el coeficiente de consanguinidad que ya definimos, sino también el coeficiente de endogamia. ¿A qué le llamamos coeficiente de endogamia? Pues a la probabilidad de que un individuo producto de la unión consanguínea de dos personas, la probabilidad de que ese individuo sea homocigote en un locus X de sus cromosomas. Repito, el coeficiente de endogamia no es más que la probabilidad de que un individuo sea homocigoto en un locus determinado, producto de la consanguinidad de sus progenitores. Básicamente, chicos, me alegro mucho de que nosotros hayamos podido concluir, pues, este tema de genética de poblaciones que teníamos previsto para el día de hoy. Sí, ciertamente estoy muy contenta. Vamos a dar por finalizada entonces esta presentación y vamos a pasar pues a la parte de las preguntas.